Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a comenzar con la clase teórica de la asignatura de prótesis fija 1. El tema que nos toca ver ahora es corona completa de metal. Para continuar con el tema, es importante que nosotros recordemos un poco qué es la corona dental. La corona dental es la porción o la parte visible de un diente. Y nosotros vamos a distinguir dos tipos de coronas dentales, una corona natural y una corona artificial. Cuando nosotros hablamos de corona natural, estamos hablando de la parte del diente que está expuesta a la cavidad oral. Y cuando hablamos de corona artificial, estamos hablando de un retenedor o restauración que va a reemplazar la forma y morfología de una pieza dentaria. Recalcando más este detalle, podemos decir que la corona dental natural es lo que se observa en boca o en la cavidad oral y tiene como función básica en el diente producir la función o el funcionamiento de la masticación de los alimentos o la trituración de los alimentos. La corona dental artificial es una fabricación o una elaboración que nosotros vamos a realizar o que el técnico va a realizar de diferentes tipos de materiales, un solo material o la combinación de dos, que toma la forma de la corona natural y la sustituye. La corona dental es también llamada, esta corona dental artificial, es también llamada funda dental, ¿sí? Entonces nosotros podemos observar en la imagen a nuestra corona dental natural, ¿no es cierto? Con su morfología oclusal y sus diferentes caras axiales. En cambio, una corona dental artificial, confeccionada por la mano humana. Existen tipos de coronas dentales en base al material utilizado. Por tanto, nosotros podemos decir que la corona dental están hechas de varios o de distintos tipos de materiales y los pacientes pueden elegir entre los siguientes tipos de coronas que va a haber o que vamos a tener en base al material que están hechos. Tenemos coronas dentales confeccionadas o realizadas de cerámica, que podría ser una porcelana pura. Este tipo de coronas dentales pueden ser de disilicato de litio. Normalmente utilizamos estas coronas por su estética que da una forma, una textura y una coloración muy similar al del diente natural. Y otro beneficio que nos da es que hacemos el menor desgaste, no desgastamos demasiado la pieza dentaria cuando hacemos la preparación biológica o el tallado. La corona dental de circonio es una corona, ¿no es cierto?, de igual manera de coloración del diente, o sea que se puede decir que puede simular el color y la forma o relativamente estético. Pero a diferencia de la cerámica pura, como es el de silicato de litio, el circonio es un poco más rígido, ¿no es cierto?, más fuerte y es más opaco. Pero también lo podemos utilizar como una corona dental o quizás como parte de la estructura para una restauración plural, como lo es un puente. La corona dental metalocerámica o metal cerámico o metal porcelana es un tipo de corona que tiene la combinación de dos materiales, el metal y la porcelana. De igual manera es estético, replica la forma, el tamaño, la textura similar a la del diente natural, pero su desventaja es que al entrar dos tipos de materiales, como es el metal y la porcelana, necesitamos hacer mayor desgaste en la estructura dentaria. Lo mismo pasa con las coronas dentales metaloresinas o metal resina. De la misma forma va a tener una cofia de metal y un recubrimiento de la resina, una resina obviamente de laboratorio. Su ventaja es que es estética en el sentido de la coloración y textura,
pero a diferencia de las cerámicas, la resina es un poco más porosa y puede necesitar mayor control y mantenimiento en el tiempo, ¿no? A diferencia de una cerámica. La corona metal o corona dental metálica es resistente, pero su desventaja es su coloración, que es plateado, del color de un metal, o dorado, si fuera de oro, ¿no es cierto? Entonces, eso a veces a algunos pacientes no les agrada, que tenga un color diferente al natural de los demás dientes. Una corona simplemente de resina o de acrílico, normalmente suelen ser coronas provisorias, que las mantenemos solo un tiempo en la cavidad oral. Normalmente, como dice, de uso provisorio, hasta que se termine de epitelizar la encía o la parte gingival de la pieza dentaria que hemos tallado. Acá tenemos imágenes de coronas. Acá tenemos una corona de metal cerámica. Como ustedes pueden ver, es bastante gruesa porque tiene por dentro una cofia metálica y está estratificada alrededor con una cerámica. Por tanto, el desgaste que nosotros realizamos en esa pieza dentaria va a ser amplio o va a ser bastante, ¿no es cierto? Para generar espacio para este material. Acá tenemos una corona de resina o sí, de resina, que tiene, podemos devolver la forma, el color, solamente que necesitamos hacerle mayor mantenimiento para que dure en el tiempo. Acá una corona de metal, hacemos menos desgaste obviamente de la corona, al solamente tener un material. La única desventaja, podemos decir, es que tiene una coloración plateada. Y acá tenemos coronas de oro, que igual sería una corona de metal. Igual la desventaja, digamos, dentro de algunos pacientes es el tipo de coloración que tiene. Vamos a seguir. Dentro de el tipo de coronas. Ahora vamos a ver la corona completa de metal. Ya habíamos recordado hace un momento qué es una corona, ¿no? Entonces nosotros dentro de las coronas tenemos las coronas completas y las coronas parciales. Dentro de las coronas completas podemos tener esta corona completa de metal. Nosotros vamos a describir las generalidades, qué es, cómo se la define, ¿no es cierto? Vamos a indicar en qué casos podemos realizar este tipo de corona, qué contradicciones tenemos, cuál es su mayor ventaja, las desventajas que nos producen realizar este tipo de retenedor, qué condiciones nosotros tenemos que cumplir al realizar este tipo de tallado para este tipo de corona, en cuántos pasos o en qué tiempos de preparación tiene la corona, sus formas de retención y en qué piezas dentarias están indicadas. De manera general, podemos decir que la corona completa de metal es una restauración indicada generalmente en piezas posteriores, o sea, en piezas molares, ya sea superiores o inferiores. Es una corona bastante retentiva, ¿sí? Es una corona que va a cubrir todas las paredes o todas las, ¿cómo se puede decir? Todas las superficies libres y axiales de una pieza dentaria. La reducción que nosotros realizamos en este tipo de corona va a ser relativamente mínima, no va a pasar del milímetro, porque solamente necesitamos generar el espacio suficiente para poder construir o confeccionar una restauración o un retenedor para una corona de metal con un solo componente de material. Este tipo de material metálico le va a dar resistencia, ¿no es cierto? Este material metal le da resistencia y durabilidad a este tipo de corona. Al preparar nosotros este diente,
para esta corona, debemos desgastar cierta cantidad de estructura dentaria para poder permitir que esta restauración termine bien y podamos devolver los contornos. Cuando hablamos de contornos, estamos hablando de la relación a nivel vestibular y lingual y proximales en relación con mis piezas vecinas, que en este sobrecontorneado. Cuando hablamos de sobrecontorneo, estamos hablando que esto no se sobrepase de este, tiene que estar a la misma, al mismo lugar, ¿sí? No tiene que sobrebordear. Lo mismo a nivel vestibular y lo propio a nivel proximal. No podemos nosotros realizar una restauración o una corona que nos genere un sobrecontacto a nivel proximal. Tiene que tener el punto de contacto correspondiente, ¿sí? Por tanto, podemos decir que este tipo de restauración o retenedor de corona completa de metal es una restauración indicada en el sector posterior y es una corona que va a tener o va a ser más retentiva porque va a abarcar varias paredes o varias caras de mi pieza dentaria. Las indicaciones que nosotros vamos a realizar en este tipo de corona es en dientes posteriores con caries extensas, en coronas clínicas cortas y largas, en retenedores de puentes largos y extensos. Cuando hablamos de retenedor, estamos hablando de que va a ser parte de un puente, la porción del pilar, ¿no es cierto? Entonces nos va a dar mayor estabilidad. Como restauración individual, si nosotros tenemos una caries amplia, entonces nosotros vamos a poder devolver a toda esa estructura perdida como una restauración, o sea, que recubra toda la estructura coronal de mi pieza dentaria. Como retenedor para sostener una prótesis. Si nosotros realizamos una prótesis parcial removible, vamos a tener un retenedor o abrazadera a nivel, si es que tiene soporte dentario. Entonces, podemos nosotros colocar una corona completa de metal para que no se produzca más daño en esa estructura dentaria. Podemos también tener como indicación en dientes con vitalidad, o sea, que están simplemente con una caries o poca caries, ¿no es cierto? Caries pequeñas, cuando queremos realizar como parte de un pilar en un puente, en dientes endodónticamente tratados, para corregir maloclusiones o en realidad malposiciones dentales. Cuando nosotros tenemos una pieza dentaria, ¿sí? Y hemos perdido un diente, ¿no es cierto? Vamos a más o menos imaginar que este es mi premolar y este es mi molar y hemos perdido el primer molar. Cuando perdemos tempranamente un diente, este se puede inclinar hacia mesial, producir una inclinación mesial. Entonces se va a salir del plano oclusal. Entonces nosotros podemos devolver ese plano oclusal, ¿no es cierto? Colocando una corona. Obviamente estamos hablando de inclinaciones no muy exageradas, ¿no es cierto? Donde nosotros realmente podamos devolver ese plano oclusal con nuestras coronas completas. Y obviamente que el paciente debe tener una muy buena higiene oral para que pueda ser un buen pronóstico y pueda durar en el tiempo nuestra retenedor, ¿sí? Acá tenemos coronas de metal confeccionadas por un técnico, ¿no es cierto? Donde nosotros hacemos la preparación biológica, tomamos la impresión, realizamos el modelo, el delimitado de la preparación y la confección mediante un colado previo patrón de cera de la restauración. Esto lo realizamos, como habíamos dicho, en el sector posterior o molares de nuestras piezas dentarias. Pero aquí también tenemos coronas preformadas, que están hechos de metales nobles. Estos metales nobles no sirven normalmente para piezas dentarias deciduas o temporarias. Cuando nosotros tenemos pacientitos pediátricos que vienen con gran destrucción dentaria y no queremos que pierdan ese espacio
¿no es cierto? O no queremos que se adelante la erupción de nuestros permanentes. Entonces, en ese caso, utilizamos estas coronas metálicas preformadas para mantener ese espacio, para mantener ese plano oclusal. Entonces, vienen con una codificación, como podemos ver acá, que nos indica que es de la parte inferior. Si fuera para la parte superior, izquierda, nos vendría con ese tipo de flechitas, ¿no es cierto? Entonces eso nos va a orientar cómo o para qué lado corresponde esa pieza o esa corona preformada. Son exclusivamente utilizadas para dientes deciduos o temporarios en odontopediatría. En la cátedra correspondiente más adelante, bueno, en la asignatura como es odontopediatría, lo van a ver con mucho más detalle. Las contraindicaciones. Está contraindicado la confección de este tipo de coronas completas de metal en dientes anteriores, precisamente, ¿no es cierto?, porque son metálicas. Entonces nosotros necesitamos dar estética en el sector anterior como retenedor de un puente corto. Cuando tenemos un puente corto, relativamente o en lo posible, tratamos de que sea el menor desgaste. En dientes sanos, en dientes que están sanos, que no tienen caries, hay que evitar producir desgastes o tallados, dañar al esmalte o a la dentina sin razón. Pacientes con deficiente higiene oral o caries activa, pacientes que presentan enfermedad periodontal, gingivitis, movilidad dentaria, reabsorción ósea, como podemos ver acá, ¿no? Tiene una restauración, pero el paciente tiene pérdida ósea marcada, ¿no? Entonces nosotros vamos a generar aquí más acúmulo de placa bacteriana y mayor reabsorción. Y si el paciente tiene focos activos de caries, nos está indicando que no tiene una buena higiene oral. Entonces, si no tiene una buena higiene oral, por tanto, el paciente va a generar más acúmulo de placa y alimentos y va a producir mayores problemas a nivel periodontal. En pacientes de corta edad, hace un rato hablábamos que nosotros solamente utilizamos este tipo de coronas metálicas preformadas para dientes deciduos, para mantener el plano oclusal. Pero para otro tipo de restauración definitiva, podemos decir, no se las utiliza. Las ventajas que tiene esta corona completa de metal es de mayor retención. ¿Por qué? Porque abarcamos todas las caras de la pieza dentaria. Es de mayor resistencia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a devolver el plano oclusal y no va a haber problemas a nivel de la oclusión. Permite restituir o restablecer el plano oclusal correcto. Nosotros, como vamos a abarcar más caras, vamos a poder devolver de manera adecuada el plano oclusal. Además, que nos va a permitir modificar el contorno axial de los dientes desplazados, lo que les explicaba anteriormente. Nosotros vamos a poder, con este tipo de coronas, devolver los contornos necesarios, tanto a nivel proximal como vestibular y lingual. No podemos poner un sobrecontacto en proximales ni sobresalirnos a nivel vestibular y lingual. Necesitamos devolver todo ese contorno de manera adecuada. La desventaja de esta corona total o corona completa de metal es el desgaste que nosotros realizamos. Todo desgaste que nosotros realizamos en el diente siempre va a ser como una desventaja, porque estamos eliminando esmalte de nuestra pieza dentaria, ¿no? Y para hacer una corona completa de metal, nosotros al ser total, tenemos que eliminar mayor cantidad de tejido dentario alrededor del diente, en todas sus caras. Aparte que nos va a exigir estética a nivel visual del paciente. Al ser metálica, como habíamos hablado hace un momento, va a tener una coloración plateada o dorada que puede afectar a algún tipo de pacientes que no les gusta que se vea ese tipo de color o esa estructura. Tenemos que tomar en cuenta que nosotros, para poder realizar este tipo de corona, necesitamos cumplir ciertas condiciones. Estas condiciones se refiere al procedimiento clínico para nosotros poder realizar el tallado o la preparación de un diente. ¿A qué nos referimos?
que consiste en una serie de etapas que nosotros tenemos que realizar para cumplir una condición o cumplir ciertas condiciones y nos salga de manera correcta esta preparación dentaria o este tallado. Una de estas condiciones es conocer el instrumental adecuado. Nosotros debemos saber elegir el tipo de fresa que vamos a utilizar. ¿Qué tipo de fresa utilizaré a nivel oclusal? ¿Qué tipo de fresa utilizaré a nivel de caras axiales? ¿Qué tipo de fresa necesito utilizar para realizar una terminación cervical? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de instrumento utilizo? ¿Sí? ¿Utilizaré una turbina? ¿Cómo tengo que realizar? Tendré que ver la calidad también de mis fresas, o sea, conocer a detalle o saber reconocer a detalle qué tipo de instrumental realizamos. Pero una de las tres condiciones fundamentales que tenemos en esta corona, porque todos los tallados, todos los tipos de corona que vamos a aprender a tallar, cumplen o tienen que cumplir ciertas condiciones. Y algo que les habíamos recalcado y pedido que lo repasen y lo comprendan es principios del tallado o principios fundamentales de una preparación. Cuando hablamos de la accesibilidad, de la visibilidad, de la retención, de la estabilidad, de la convergencia que tiene que tener el tallado, de la preservación pulpar, de la preservación dentaria. Entonces nosotros tenemos que manejar, ¿no es cierto?, conocer y saber reconocer cuáles son esos principios del tallado adecuados que debemos manejar para que nuestra preparación o tallado salga de manera correcta. Otro punto importante es definir, o otra condición, es definir el eje de inserción. Este eje de inserción, en el caso de esta corona total, ¿sí?, tiene que ser paralelo al eje mayor del diente o al eje longitudinal del diente. Estamos hablando del nivel de inserción, de dónde nosotros vamos a realizar o cómo vamos a realizar que se oriente, ¿no es cierto?, esta restauración. Cuando hablamos del eje de inserción, estamos hablando del eje central. Acá tenemos un molar, van a disculpar la chueco, que es el eje longitudinal del diente. Entonces sería esta parte central, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros nos orientamos en el centro del diente, tenemos que pensar que mis paredes, cuando yo desgasto mis paredes, tienen que ser paralelas entre sí. Aquí hay una ligera convergencia, ¿no? Cuando hablamos de convergente, estamos hablando de esta posición, ¿no? Cuando hablamos de divergente, estamos hablando de esta otra. Y cuando hablamos de paralelismo, estamos hablando de esta. Entonces, nosotros, para dar paralelismo a las superficies axiales, no solo nos referimos a esto, a que sean paralelas entre sí, o sea, que sean verticales entre ellas, sino también que sean paralelas entre sí. Si nosotros vamos a dar una inclinación ligera, como una ligera convergencia para que pueda ser un poco expulsiva, o sea, mucho más fácil de retirar y adaptar a nivel de la terminación cervical, tienen que tener la misma inclinación, el mismo paralelismo, ¿sí? Entonces, si esta tiene una inclinación de 6 grados, su lado opuesto tiene que tener la misma inclinación. A eso se refiere. Si aquí doy 6 grados, a este lado también 6 grados. Si aquí lo hago más recto, más de 90 grados, también su lado opuesto tiene que estar de 90 grados. A eso se refiere cuando dice que tiene que tener un paralelismo, ¿no es cierto?, entre ambas superficies. Cuando hablamos de superficies axiales, estamos hablando de que este tipo de retenedor tiene que tener la misma inclinación en vestibular y lingual, entre vestibular y lingual, y entre vestibular, perdón, mesial y distal. O sea, estamos hablando de mesial y distal, tienen que ser similares o paralelas. Vestibular y lingual tienen que ser paralelas entre sí. A eso nos referimos cuando hablamos de paralelismo entre sus superficies axiales. Una vez comprendido la forma de retención y resistencia que nosotros le vamos a dar
en relación al paralelismo de sus paredes. Y otro punto importante también es la relación ocluso-cervical que nosotros le vamos a dar, que también tiene que ser proporcional. Eso es cuando nos referimos a esto, al tamaño coronal que nosotros tenemos, ¿sí? A esta altura tiene que ser igual un parámetro específico para nosotros poder decir que está bien o que es apropiada para realizar, ¿no es cierto?, la confección de una corona completa. Entonces, los pasos que vamos a tomar en cuenta para la confección o para la realización de este tipo de corona completa de metal son 4. El desgaste de la cara oclusal, la preparación de las caras axiales, la terminación cervical y la preparación del surco de inserción. Vamos a ir viendo una por una. Vamos primero a ver o detallar el paso o el tiempo de desgaste de la cara oclusal. Cuando hablamos del desgaste de la cara oclusal, nos referimos que para el desgaste de esta cara oclusal se utiliza una fresa cónica de diamante de punta redonda. Lo que primero nosotros vamos a realizar es la formación o la profundización de surcos de orientación en esta cara oclusal. ¿Para qué? Para poder tener una referencia de cuánto tejido dentario nosotros tenemos que desgastar. Estos surcos deben realizarse sobre las crestas, o sea, en las áreas centrales que tiene esta cara oclusal. Si no se tallan estos surcos, nosotros podemos perder, ¿no es cierto?, mucho tiempo en querer comprobar cuánto espacio necesitamos. En cambio, si nosotros nos marcamos estos surcos de orientación o profundizamos estos surcos en los milímetros que se necesita, nosotros vamos a poder obtener el espacio interoclusal necesario o lo conveniente para el tipo de corona que nosotros estamos desgastando. Como su nombre lo dice, son surcos de orientación que nos van a ayudar a poder realizar el proceso de desgaste o quitar esa superficie dentaria para dar espacio para nuestro futuro retenedor. Cuando nosotros hablamos de realizar estos surcos de orientación, va a variar el tipo de profundidad dependiendo del tipo de cúspide. Nosotros habíamos dicho que este tipo de corona los realizamos en superiores y en inferiores. Entonces, nosotros si desgastamos o generamos surcos de orientación en una cúspide funcional, el desgaste es de 1.5 milímetros y en una cúspide no funcional es de 1 milímetro. Si yo hubiera el espacio interoclusal por, qué sé yo, por la falta de una pieza dentaria, una malposición o la pérdida del antagonista, no es necesario realizar tanto desgaste o realizar los surcos de profundización. Tratamos de ser siempre conservadores. Después de desgastar todas las rugosidades de la superficie oclusal, una configuración, nosotros tenemos de la configuración o anatomía o morfología que tiene la estructura dentaria, nosotros tenemos que realizar un desgaste similar o con las mismas inclinaciones a la forma que tiene la cara oclusal. Entonces, nuestros surcos de orientación, acá vamos a observar, ¿sí? ¿No es cierto? Aquí tenemos las crestas, entonces nosotros realizamos los surcos de orientación sobre las crestas en una parte central. Si este es mi superior, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que realizar de 1 milímetro en la vestibular, que es no funcional, y de 1.5 en la palatina, que es funcional. Habíamos dicho que las cúspides funcionales desgastamos, ¿no es cierto? Funcionales 1.5. Y las no funcionales desgastamos 1 milímetro. ¿Sí? Entonces, ese desgaste nosotros lo podemos realizar, o esa profundización de surco, con una fresa cónica, punta redonda, o con una fresa tipo torpedo o techo de rancho, que le decimos, ¿sí?
de esa manera nosotros realizamos esos surcos. Una vez realizados los surcos de orientación, nosotros podemos empezar a hacer el desgaste, ¿no? A emparejar, cumpliendo los parámetros de desgaste, 1.5, 1 milímetro. Una vez que nosotros ya hemos realizado el desgaste, podemos pensar en ya hacer el biselado, ¿sí? Nosotros acá tenemos otra fresa, que es la fresa tipo llama o tipo balón de fútbol, ¿no es cierto? Que tiene una modificación en la parte central, una parte aguda, ¿no? Que si se dan cuenta, su forma nos va a ayudar a que se mantenga las inclinaciones de nuestras cúspides. Entonces, una vez que hemos hecho el desgaste con una cónica, una torpedo, después de hacer los surcos, si logramos conseguir este tipo de fresa, se nos va a facilitar las inclinaciones o la conservación de la morfología de la cara occlusal. Una vez realizado el desgaste apropiado en ambas cúspides funcionales y no funcionales, nosotros debemos hacer el bisel, el ancho bisel de la cúspide funcional. ¿Para qué nosotros hacemos el bisel en la cúspide funcional con una fresa de diamante cónica punta redonda? La intención de realizar este tipo de cúspide es generar el espacio suficiente y evitar que se formen espacios o aristas que puedan alterar, digamos, la formación de la superficie occlusal o la configuración de esta superficie occlusal, ¿no es cierto? Y resulten restauraciones con espacios delgados, ¿no es cierto? O morfología deficiente, cuando nosotros tenemos de devolver la anatomía o la forma de esa corona. Por eso nosotros realizamos el bisel. Entonces nosotros pedimos, digamos, o verificamos que haya el espacio suficiente para que podamos confeccionar la corona, ¿no? Comprobamos el desgaste también. Tiene que tener la forma similar y comprobamos el desgaste. ¿Cómo nosotros controlamos el desgaste? Confeccionamos una guía de silicona con una silicona de condensación, utilizando su parte pesada y su catalizador. Tomamos como una impresión o un modelo con esa masa, ¿no es cierto? Cuando mi diente está intacto. Cuando está intacto, obtengo la guía. Yo realizo un corte donde tengo expuesta la parte mesial y cubierta la parte distal y puedo verificar con una sonda periodontal milimetrada. Una sonda periodontal milimetrada, como su nombre lo dice, viene por milímetros. Entonces nos va a ayudar a medir cuánto de desgaste es realizado, ¿sí? Si no obtenemos o no tenemos una sonda periodontal milimetrada, nos ayuda también una regla flexible con milímetros, que nos puede ayudar a controlar el desgaste. Acá tenemos nuestras guías de silicona. Como les decía hace un momento, nosotros confeccionamos con una silicona de condensación. Lo que nosotros hacemos para poder tener expuesta la parte mesial y cubierta la parte distal, realizamos un corte con un bisturí o con un estilete o con un cuchillo de laboratorio filo en la parte central del diente que estoy tallando o que estoy preparando, para que la parte distal esté cubierta y la parte mesial esté descubierta. Y nosotros podamos realizar el control, ¿no es cierto?, de el tallado o de la cantidad de tallado en milímetros que yo he realizado en esa pieza de talla. Ahí lo tenemos, ¿sí? Nosotros podemos controlar el desgaste que hemos realizado en esa pieza de talla. Guiarnos. El siguiente paso o el segundo tiempo para la preparación de esta corona es el desgaste de las caras axiales o la preparación de las caras axiales. En las piezas dentarias, cuando tenemos contacto con las piezas vecinas,
nosotros necesitamos eliminar el punto de contacto, o sea, esto, ¿sí? Eliminar el punto de contacto. Eso nosotros lo vamos a eliminar con una fresa fisura o una fresa en forma de aguja, ¿no es cierto?, larga, o una fresa en forma de lanza. Nosotros siempre vamos a desgastar de la parte palatina o lingual hacia vestibular y de arriba hacia abajo. Pero si nosotros eliminamos, si tenemos duda del movimiento de ir de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, podemos proteger nuestras piezas vecinas para no dañarlas o no desgastarlas sin razón. Entonces podemos proteger con una banda de matriz metálica para cuidar las piezas vecinas, ¿sí? Otra forma de eliminar los puntos de contacto son con discos delgados, con bordes activos que nos ayudan a eliminar, ¿no es cierto?, ese punto de contacto. La reducción de las caras axiales está también en relación a dar ese paralelismo con su eje longitudinal. Normalmente el desgaste que nosotros realizamos tiene que ser ligeramente convergente. Es recomendable la convergencia de 6 grados en las superficies axiales opuestas, como les decía hace un momento, entre vestibular y lingual y entre mesial y distal. Siempre paralelos, orientándonos con el eje de inserción o longitudinal que tiene el viento. Entonces, el desgaste que nosotros vamos a realizar en caras axiales como vestibular y lingual o palatino es con una fresa cónica punta redonda. Nosotros acá tenemos nuestra fresa cónica punta redonda, ¿sí? La punta redonda ya nos está determinando el tipo de terminación cervical. Y la cónica ya nos está dando una ligera convergencia de 6 grados. Estas fresas cónicas ya vienen con ese tipo de inclinación. Nosotros no podemos calcular eso con un transportador. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo en esta fresita, sí podemos medir que tiene los 6 grados de inclinación para darle esa cantidad de convergencia. Entonces, de la misma forma que hemos realizado la cara oclusal, nosotros podemos ayudarnos realizando surcos de orientación en vestibular. Si este es un inferior, puedo realizarme un surco de orientación en cada cúspide vestibular o puedo realizar solo 2 surcos de orientación. Cuando estamos trabajando en dientes de taipodonto, es mucho más fácil realizar los surcos de orientación, pero cuando ya estamos en boca del paciente, es un poco más difícil porque es menos accesible la apertura bucal de un paciente, está más al fondo, la apertura indirecta probablemente que vamos a realizar dependiendo del tipo de pieza dentaria, ¿no? Entonces podemos realizarnos, si no, solamente un surco de orientación, pero sí guiarnos o ayudarnos con el surco para poder realizar el desgaste apropiado, porque ya la fresa tiene un tamaño o un diámetro específico que nos va a ayudar a calcular cuánto es el desgaste. Eso en relación a la reducción axial de mis paredes. Y otra cosa que les había recalcado hace un momento, los había hablado, era sobre el paralelismo, ¿no? Que esta pared lingual tiene que ser paralela a su vestibular y su mesial tiene que ser paralela a su distal. ¿Sí? Esto con esto y esto con esto. Si este tiene 6 grados, esta también. Si esta es bien paralela, un ángulo de 90, esta también. Entonces tienen que ser paralelas entre sí las paredes, a su opuesto. Eso no tenemos que olvidar. Otro paso que es importante conocer para este tipo de preparación, como es la corona completa de metal, o el paso o el tiempo que sigue, el número 3, es la terminación cervical. ¿Cómo nosotros vamos a realizar la terminación cervical? Ah, bueno, aquí, que ahorita calculamos la terminación cervical. Acá tenemos unas imágenes, ¿no? Hacemos nuestros surcos de orientación y empezamos a hacer el desgaste de mesial a distal, a uniformar
mi desgaste en mi cara axial. Lo mismo me pasa en la parte lingual. Empiezo a hacer mi desgaste, ¿sí? Y como la punta de la fresa me ayuda a determinar la terminación cervical, ya la vamos delimitando, mediante vamos desgastando. Una vez que hemos roto el punto de contacto o hemos eliminado el punto de contacto, podemos utilizar ya la fresa cónica para empezar a marcar la terminación cervical también a nivel proximal. Y acá podemos observar, si no tenemos seguridad de poder hacer el movimiento correcto del palatino a vestibular y de arriba hacia abajo, podemos proteger, como vemos aquí en la imagen, nuestra pieza dentaria vecina con una banda metálica para que no dañemos nuestra pieza vecina. Y la importancia que tiene que sea paralela, ¿no? Al eje longitudinal del diente. Tiene que ser paralelo, orientado, tiene que tener esa orientación para su inserción. Y la ligera convergencia de 6 grados. Y de la misma forma como hemos controlado en el desgaste oclusal, nosotros tenemos que controlar el desgaste de las caras axiales, que tenga el milímetro, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? El milímetro, que haya el espacio suficiente a nivel proximal. Ahí tenemos, observamos ya un tallado terminado, ¿no? En un diente de taipodonte. Bueno, ahora sí entramos a lleno al tercer paso o al tercer tiempo, que es la terminación cervical. La terminación cervical de este tipo de corona completa de metal es un chaflán curvo o un chanfle. Hasta este momento nosotros hemos ido realizando este tipo de terminación. Ustedes han llevado la corona 3/4 anterior y 3/4 posterior, que también tiene este tipo de terminación cervical, que la realizamos con una fresa cónica de extremo redondeado de material diamante, que debe darnos esta punta de esta fresa, un chaflán curvo o un chanfle. Idealmente debe estar situado a nivel supragingival. Cuando hablamos de la ubicación de la terminación cervical, como es una pieza dentaria posterior, no necesitamos demasiado estética, porque va a ser en la parte posterior. Entonces puede estar ubicado a nivel supragingival y probablemente a nivel de las papilas o proximales yuxtagingival. ¿Sí? No hay necesidad de hacer una terminación cervical subgingival. Entonces, nuestra terminación cervical va a ser chaflán curvo o chamfer, que lo realizamos con una fresa cónica, punta redonda. Ahora, cuando nosotros hablamos de una fresa cónica, punta redonda, que es esta de acá, a veces también la denominan tronco cónica, para que no se confundan. Cuando le dicen tronco cónica o cónica, es la misma forma de fresa. Bueno, continuamos. Acá podemos observar cómo la forma de la fresa nos va a ayudar a dar esa terminación cervical. Si nosotros agarramos de forma paralela la fresa, nos va a facilitar crear esa terminación cervical en forma de chamfer. El cuarto paso es realizar o preparar el surco de inserción en este tipo de corona. Este último paso consiste en realizar o tallar un surco que le vamos a denominar surco de inserción. Lo podemos realizar con una fresa número 170. Esta fresa número 170 es como una cónica corta con láminas o de carburo, ¿no es cierto? Si no tenemos esta fresa, con una fresa fisura también la podemos realizar. En el caso de molares superiores, los realizamos a nivel de la cara palatina y en molares inferiores las realizamos a nivel de la cara vestibular. La ubicación de este surco de inserción está relacionado con la cúspide funcional, porque su objetivo o su razón de este surco de inserción es evitar que este tipo de corona rote o gire sobre su propio eje. Entonces nos va a ayudar a que la corona durante su cementado se mantenga en su posición correcta o en el sitio correcto.
¿Se puede realizar más de un surco de inserción? Sí. En su momento, en principios del tallado, hemos aprendido que si tenemos una corona chata y ancha y necesitamos generar mayor retención, podemos dar mayor retención creando pozos y surcos. Entonces, en una corona con desgaste completo, queremos dar mayor estabilidad o que se mantenga en su sitio, podemos poner dos surcos de inserción, uno en vestibular y uno en palatín, o cuando lo utilizamos como parte de un pilar. Bueno, aquí ahora tenemos los componentes, ¿no es cierto?, de la preparación. Cada parte de la preparación biológica va a tener ¿cómo les puedo decir? Un objetivo o un fin. Por ejemplo, el bisel que nosotros realizamos en la cúspide funcional nos va a dar mayor durabilidad estructural de mi preparación biológica. La terminación cervical en chamfer nos va a dar mayor integridad del margen, por tanto vamos a proteger o preservar la parte blanda, la gingiva o el periodonto. La reducción correcta de las caras axiales nos va a dar mayor retención, mayor resistencia y durabilidad estructural. La presencia del surco de asentamiento o de inserción nos va a dar mayor resistencia, mayor estabilidad y mayor retención. La reducción correcta con las inclinaciones apropiadas de las cúspides, ¿no es cierto?, nos va a dar durabilidad estructural. Eso en relación a la corona completa de metal. Acá podemos observar imágenes de cómo con una cónica realizamos el desgaste a nivel vestibular y a nivel lingual, siempre manteniendo paralelo al eje del diente, para que mi pieza dentaria me salga ligera, o mi desgaste me salga ligeramente convergente. De la misma forma, una vez que hemos roto los puntos de contacto, cambiamos a una fresa cónica para poder formar mi terminación cervical apropiada. Algo que es importante recalcar en piezas inferiores, debido a la forma o a que sus cúspides funcionales están en vestibular, el bisel nosotros que realizamos en la cúspide funcional siempre va a tener una inclinación hacia la vertiente externa en el caso de los inferiores, cosa que no pasa con los superiores. Por ejemplo, acá, si esta fuera una pieza inferior, hablamos de que vamos a hacer el bisel a nivel de su vertiente externa. Si esta es la cara vestibular, ¿no es cierto?, nosotros vamos a inclinar la fresa en este sentido. Inclinado, esta es la parte activa, ¿no?, de la fresa, hacia la vertiente externa. En cambio, si esta fuera una cúspide, un molar superior, nosotros agarramos la fresa en este sentido, ¿no?, para hacer un bisel desde la parte interna. Solamente en los inferiores hacemos un bisel hacia la vertiente externa, ¿sí? No sé si existe alguna duda con respecto a la preparación o a las indicaciones o qué es una corona completa de metal. Me decían con respecto a los surcos de orientación. Vamos a volver unas diapositivas más adelante. Cuando nosotros hablamos del desgaste de la cara oclusal, habíamos dicho que necesitamos realizar unos surcos de orientación para realizar el desgaste. Esto lo realizamos con una fresa cónica punta redonda o en forma de torpedo. Primeramente realizamos los surcos o la profundización de surcos sobre la cresta, ¿no es cierto?, o en las partes centrales de la cara o superficie oclusal, con el fin de que este surco nos ayude a orientarnos de que desgastemos la cantidad de dientes suficiente.
Entonces nosotros creamos los surcos de orientación o la profundización de los surcos para marcarnos cuánto vamos a desgastar. ¿Eso qué quiere decir? Que mi fresa, si mi fresa esta mide 1 milímetro, entonces yo puedo profundizar 1 milímetro cuando estoy hablando de la parte de la cúspide no funcional y la funcional 1.5. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos surcos de orientación me sirven para controlar la cantidad de desgaste que nosotros vamos a realizar y no desgastemos a la pieza dentaria, ¿no es cierto? Sin comprobar que estamos desgastando, sin una precisión, ¿sí? Para eso nos sirve. Algo también que es importante es el tipo de metal que nosotros vamos a utilizar cuando realizamos este tipo de coronas. Normalmente nosotros vamos a utilizar metal noble, como es el oro tipo 3 y tipo 4. El oro es más maleable al momento de la oclusión, no es tan rígido. Entonces es bastante estable. Antes se utilizaba mucho la confección de coronas a nivel posterior de oro, pero había mucha gente que no le gustaba por la coloración, pero hay gente que sí le gusta. Pero es un buen metal, un buen material, no desgasta el antagonista. Otro metal que podemos utilizar es el metal no noble, como es el cromo-níquel. A la misma vez que el oro, es también un metal que no va a producir daño a nuestro antagonista. Cosa que no pasa con el cromo cobalto. El cromo cobalto es un metal un poco duro o rígido que puede producir daño en el antagonista, que se desgaste las cúspides del antagonista. Por su dureza puede causar presión a nivel del periodonto. Normalmente este tipo de metal lo utilizamos para estructuras grandes, rígidas, como una esquelética de una prótesis removible parcial o para confeccionar un puente largo o como base para una estructura más rígida que necesitemos para la parte de la rehabilitación. ¿Alguna duda o pregunta más? Si el surco de inserción, vamos a volver. El surco que nosotros realizamos a nivel vestibular, como es un tallado, una preparación completa, queremos evitar que la corona rote o gire, ¿no es cierto?, en su mismo lugar. Entonces, al crear esta pequeña retención o este surco de inserción, vamos a evitar que rote o gire en su lugar. Le vamos a dar estabilidad, vamos a evitar que no se mueva de su sitio. Y normalmente esta inserción lo realizamos a nivel de sus cúspides funcionales. O sea, en este caso, en el inferior, en vestibular, y en el superior, en palatino. Su objetivo es evitar que rote la restauración. Bueno, si no hay ninguna duda más, podemos dar por terminada la clase teórica del día de hoy. Entonces, que tengan buenas tardes.